والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Le pedimos primero a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dé entendimiento y que nos aumente el conocimiento de su din. Y inshallah, el título de este hadith que vamos a explicar el día de hoy, que es del libro de nuestro Sheikh Rabi ibn Hadi Amir al-Madkhali, Hafidahullah, que Allah lo preserve. Es el tercer hadith que viene en el libro, el memorándum de la narración profética sobre el credo y el seguimiento. Este hadith, como ya dije, tiene el título de Haqqullahu ala ibadi, el derecho de Allah sobre los siervos. Inshallah, empezamos con el hadith. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم في حمار، فقال لي: أتدري ما أحق الله على عبادي وما أحق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أحق الله على عبادي أن يعبده ولا تشركوا به شيئا، وأحق العباد على الله أن لا تعذبوا من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتقلوا. El hadith. Inshallah, ahora lo vamos a traducir. Mu'adh ibn Jabal, sobre Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, que Allah esté complacido con él, قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. Dijo: estuve cabalgando con el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, sobre un burro o un asno. فقال لي, y me dijo: أتدري ما حق الله على عبادي وما حق العباد على الله? ¿Sabes cuál es el derecho de Allah sobre los siervos y cuál es el derecho de los siervos sobre Allah? قلت: الله ورسوله أعلم. Dije: Allah y su mensajero saben. قال: أحق الله على عبادي أن لا يعبده ولا تشركوا به شيئا. Dijo: el derecho de Allah a los siervos es que lo adoren y no le tomen compartícipe con nada. وأحق العباد على الله أن لا يعذبوا من لا يشرك به شيئا. Y el derecho de los siervos a Allah, que no castigue quien no le tome copartícipe con nada. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ Dije: oh mensajero de Allah, ¿acaso no le aviso a la gente? قال: لا تبشرهم فيتقلوا. Dijo: no, si les avisas se van a confiar. El hadith o el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él.
Así termina el hadith. Y quien narró el dicho es Mu'adh ibn Jabal Amr ibn Ausa al-Ansari al-Ghazraji Abu Abdurrahman, compañero famoso y noble, sobresalía sobre todos los compañeros, combatió en la batalla de Badr y las que siguieron después de ella, y era de quienes tenía un gran conocimiento dentro de las decisiones islámicas y el Corán. Entonces, Mu'adh ibn Jabal Amr ibn Ausa al-Ansari, es un sobrenombre que se le dio a todos los compañeros que ayudaron a los primeros musulmanes que emigraron de Medina, de Meca a Medina. Los primeros musulmanes que venían con el profeta sallallahu alaihi wasallam de Meca a Medina. Entonces los de Medina se les puso el sobrenombre de Ansari. Entonces cualquier hadith que tenga su nombre y tenga el sobrenombre del Ansari quiere decir que él es originario de Medina. Inshallah. Y dice aquí también el Sheikh Hafidahullah que Allah lo preserve, que combatió en la batalla de Badr. Ahora, la batalla de Badr se puede decir que fue una de las primeras batallas del profeta sallallahu alaihi wasallam, aunque no fue una batalla grande en números. Y fue la primera batalla después de la inmigración del profeta sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros de Meca a Medina. Se le puso el nombre de Badr por el lugar donde tomó hecho, que se llama Badr, el lugar, y tomó hecho en el segundo año después de la inmigración de Meca a Medina, y fue en el mes de Ramadán. Y el mes de Ramadán fue donde Allah subhanahu wa ta'ala le hizo obligatorio el ayuno a los musulmanes en este mes, en este año. Entonces era el primer año obligatorio para los musulmanes en ayunar y el mes de Ramadán. El mes de Ramadán, el primer año que Allah subhanahu wa ta'ala lo hizo obligatorio para los musulmanes, el mes de Ramadán, fue en el segundo año después de la emigración de Meca a Medina, como ya dijimos, y esta batalla tomó hecho en el mes de Ramadán. Y los que narraron este dicho de Mu'adh fue el Imam al-Bukhari, el Imam Muslim, el Imam Tirmidhi, el Imam Ibn Hajar o el Imam Ahmad, que Allah esté complacido con todos ellos. Amén, inshallah ta'ala. Después el Sheikh pasa al significado de las palabras del hadith. ¿Por qué el Sheikh pasa al significado de las palabras del hadith? En la lengua árabe, hoy en día, no es la misma, o es la misma lengua árabe, pero la lengua que hablaban los compañeros era una lengua muy intelectual. Entonces hay algunas palabras que hasta el día de hoy necesita uno regresar al diccionario en árabe del árabe para poder entender el significado de la palabra. Esa es una cosa. Otra cosa que la lengua árabe es muy intensa y muy rica. Entonces una palabra puede significar más de tres cosas según donde sea utilizada esta palabra. Entonces el Sheikh Hafidahullah, que Allah lo preserve, por eso él explica después del hadith
las palabras que él piensa o que él pensó que la gente de hoy en día no tiene ese conocimiento, o para asegurarse que la palabra está significando una cosa precisa. Y entonces él por eso decidió hacer poner el significado de las palabras que vienen en el hadith. Y eso pasa en muchos libros y en muchos hadiths del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Como dijimos, era un árabe muy intelecto, entonces a veces necesita uno de interpretar la palabra, ¿no? O explicar la palabra que están usando en este caso, pues en este hadith. Entonces continuamos el significado de las palabras. La primera palabra que el Sheikh tomó de este hadith es radifun. Radifun. Puede traducirse como montando o cabalgando. Radifun quiere decir el que está cabalgando, pero que está cabalgando con alguien más en un mismo animal. Ya puede ser un caballo, un camello, un burro, como en este caso el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba montando un burro, y Muad él es que estaba montando el mismo animal detrás del profeta sallallahu alaihi wasallam. Eso se le llama radifun, al que está montando un mismo animal, que está cabalgando un mismo animal. No está cabalgando él un animal y el profeta sallallahu alaihi wasallam uno y el otro no. Está cabalgando en un mismo animal. Eso es radifun, y el Sheikh Hafidahullah, que Allah lo preserve, explicó esto y quiso explicar esto. El segundo es el derecho de Allah a los siervos. Ahaqqullahu ala ibadihi, y dice el Sheikh, es lo que merece Allah de ellos, los siervos. O sea, Allah merece de los siervos sobre su adoración y obediencia. El tercero es, Ahaqqu al-ibadu Allahi, el derecho de los siervos a Allah. El derecho de los siervos a Allah subhanahu wa ta'ala. Dice el Sheikh, el mérito de sus bendiciones y preferencias lo hizo para sí mismo. El mérito de sus bendiciones y preferencias lo hizo para sí mismo. O sea, para Allah subhanahu wa ta'ala, como benevolencia y preferencia a los monoteístas y a los sinceros. El derecho de los siervos a Allah es el mérito de sus bendiciones y preferencia que lo hizo para él mismo, o sea, Allah subhanahu wa ta'ala, como benevolencia. Eso es para nosotros, para sus siervos, como benevolencia y preferencia. Y aquí el Sheikh Hafidahullah escogió, no dijo o para los musulmanes o para el Ummah, pero dijo para los monoteístas, y ellos son los que practican el Tawhid, la unidad de Allah subhanahu wa ta'ala, y lo hacen con sinceridad. Y dice, y los sinceros, o sea que lo hacen con sinceridad. Entonces aquí el Sheikh Hafidahullah puso dos características que son los monoteístas, o sea, los que practican el monoteísmo, la unidad de Allah subhanahu wa ta'ala, y los sinceros, o sea, los que son sinceros en ello. Y no es para Allah el derecho obligatorio de la razón, como lo afirma el Mu'tazila. El Sheikh menciona aquí, repetimos la oración, y no es para Allah el derecho obligatorio de la razón, como lo afirma el Mu'tazila. El Mu'tazila, primeramente, es un grupo o es una secta, se podría decir también, que negó el qada o el qadr
como lo dijo Sheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullahu, que Allah tenga piedad de él, cuando le fue preguntado acerca de este grupo. Claro, este grupo nació hace mucho tiempo atrás. Uno de los alumnos del Sheikh Hassan al-Basri, que Allah tenga piedad de él, cuando él estaba explicando acerca de el musulmán que hace uno de los pecados mayores. Entonces el Sheikh Hassan al-Basri estaba explicando acerca de aquellos musulmanes que hacen el pecado mayor o los pecados mayores. Y él dijo que es un musulmán, que es un mu'min, que es un creyente naqis, incompleto. Es un mu'min naqis, es un creyente incompleto. Entonces esta persona, su alumno, Wasil ibn Ata'a, Wasil ibn Ata'a, era uno de sus estudiantes, y él dijo que no estaba de acuerdo con lo que su maestro había dicho, y dijo que su veredicto era otro, y inshallah hay gente que lo siguió, y pues así nació Ta'zala, o sea, se apartó. Viene de un verbo árabe, que es decir, se apartó, o de donde estaba, se apartó del grupo. Entonces le pusieron ese nombre del Muta'azila, y como ya dijimos, ellos tienen una creencia muy diferente, y la creencia de ellos, pues la más resaltante de eso es que no creen en el qada o el qadr, como ya lo dijo el Sheikh Ibn Taymiyyah, que Allah tenga piedad de él. Y también queremos explicar cuál es el qada o el qadr. Inshallah, esperemos que haya un beneficio sobre eso, inshallah ta'ala. Entonces, cuando se le fue preguntado al Sheikh Ibn Taymiyyah, que Allah tenga piedad de él, acerca del qada o el qadr, dijo: el qada o el qadr viene siendo el mismo significado si vienen en oraciones diferentes. Pero si viene en una oración y ellos vienen juntos, entonces ahí toma cada quien un significado especial. Si viene el qada o el qadr, y ahorita vamos a explicar qué es el qada o el qadr, si vienen en oraciones diferentes, entonces cada uno tiene el mismo significado. Pero si vienen en una sola oración y vienen juntos, entonces allí cada quien tiene su propio significado. Entonces explicamos que el qada es lo que Allah decretó de sus acciones y las acciones de su creación. Y el qadr es el decreto o el destino que está en las hojas guardadas. Otra vez lo repetimos: el qada, lo que Allah decretó de sus acciones y las acciones de su creación. Ese es el qada. O el qadr es el decreto o el destino que está en las hojas guardadas. Vamos a poner un ejemplo: el qada o el qadr. El qadr, por ejemplo, es el destino que Allah decretó para cada siervo y para toda su creación, ¿no? Allah subhanahu wa ta'ala decretó para toda su creación un qadr.
Entonces pondremos un ejemplo del qadr, que alguien le decretó para él en adquirir conocimiento, por ejemplo. Entonces el qadr está decretado ya, el que esta persona, este siervo, va a adquirir conocimiento. El qada'a es cuando él está adquiriendo el conocimiento. Entonces es la acción. Como dice acá el Sheikh, y estas son las palabras del Sheikh Ibn Taymiyyah, que Allah tenga piedad de él, que dice el qada', lo que Allah decretó de sus acciones. Entonces es la acción misma y las acciones de su creación. Entonces el qada' es la acción y el qadr es el decreto o el destino que está en las hojas guardadas. Así dijo el Sheikh, Wallahu ta'ala alam. Y continúa el Sheikh con la siguiente oración, que es ¿Afala ubashirun nas? ¿Acaso no les aviso a la gente? ¿O acaso no les informo de lo que les facilita? ¿Acaso no les informo de lo que les facilita? Ahora, facilitar pues viene de algo fácil, ¿no? Es algo que si la gente en ese tiempo pensó o se dio cuenta de que esto les facilita en sus buenas obras, pues probablemente va a haber gente perezosa que se va a confiar en ello, como también lo dice en el hadith, en el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando negó a Mu'ad que le avisara a la gente acerca de esta acción que podrían hacer y tomen mucho beneficio de ella y mucha recompensa, y negó el profeta sallallahu alaihi wasallam a Mu'ad que les informara a la gente, ¿no? Porque les iba a facilitar las cosas, y al perezoso tal vez no iba a buscar la manera de buscar el paraíso, ¿no? Ya si miró fácil las cosas, pues no le iba a poner más entusiasmo a eso. La última palabra es fayattakilu, confiar o depender. Confiar o depender, o sea, van a depender de como ya dije, de esta acción, y se van a volver tal vez perezosos en las otras acciones que tal vez Allah haya puesto obligatorias para el musulmán. Así termina el Sheikh el significado de las palabras que había en este hadith, y pasa al significado general del hadith. Como dice el Sheikh Hafidhahullah, que Allah lo preserve, y empieza el Sheikh diciendo: explicó el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dentro de este dicho, o dentro de este hadith, dentro de este dicho, el motivo por el cual creó Allah para ella la creación. Primer punto, el motivo por el cual creó Allah para ella la creación. ¿Acaso no es la unidad de Allah el único en su adoración y devoción hacia Él? Pues sin duda este derecho asombroso no es sino solo para Allah, subhanahu wa ta'ala, el Creador, el Todopoderoso, el que bendice y el que favorece, subhanallah.
Y como dice acá el Sheikh Hafidahullah, que Allah lo preserve, el motivo por el cual creó Allah para ella la creación es su adoración y devoción hacia Él, y esto también lo podemos encontrar en el Corán, en la Sura Dariyat, aya 56, donde Allah subhanahu wa ta'ala dice: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, y no he creado a los genios y a los hombres sino para que me adoren. Subhanallah. Entonces el Sheikh Hafidahullah explica, ¿no?, un significado general del hadith en el derecho de Allah a sus siervos y de los siervos a Allah subhanahu wa ta'ala. Continúa el Sheikh diciendo: como también explicó el mensajero generoso sallallahu alayhi wasallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, que es lo que merece el siervo de Allah, de su recompensa, ya que ellos establecieron esta obligación asombrosa, o sea, sinceridad en su adoración. La obligación asombrosa, el Sheikh se está refiriendo a la sinceridad en su adoración a Allah subhanahu wa ta'ala. Los hace exitosos sobre el castigo del fuego y los hace entrar en sus jardines de dicha o paraísos de dicha. Subhanallah. Entonces aquí el Sheikh Hafidahullah, que Allah lo preserve, está diciendo que es lo que merecen los siervos: la recompensa por la sinceridad de sus acciones, y los hace, la recompensa de la sinceridad de sus acciones los hace exitosos sobre el castigo del fuego. Entonces, primeramente, los siervos tendrán como recompensa por la sinceridad de su adoración a Allah subhanahu wa ta'ala, que ese viene siendo el tawhid khalis, puro, a Allah subhanahu wa ta'ala, los hace exitosos sobre el castigo del fuego. Número 1. Y número 2, y los hace entrar en sus jardines de dicha o paraísos de dicha. Entonces los siervos que merecen esta recompensa, la recompensa del tawhidullah, el monoteísmo Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah tiene el derecho de ser adorado solo Él, Allah subhanahu wa ta'ala los hace exitosos sobre el castigo del fuego. Segundo, los hace entrar en sus jardines o paraísos de dicha. Subhanallah. Continúa el Sheikh diciendo: y este asunto hace feliz al creyente. Este asunto hace feliz al creyente. Y les avisa de ello en este dicho, o sea, en el hadith, en este dicho de Mu'ad, diciendo Mu'ad, pidiéndole permiso al profeta sallallahu alayhi wa sallam, que las paz y las bendiciones de Allah sean con él. Entonces Mu'ad se da cuenta de la inmensidad de este dicho. Entonces Mu'ad le pide permiso al profeta sallallahu alayhi wa sallam, diciéndole: afala ubashirun nas, ¿acaso no le aviso a la gente? Pero el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, negó a Mu'ad en hacerlo. Por el bien de su nación, dice el Sheikh, por el bien de su nación y por amor a ellos, para que encuentren en sus acciones lo que los acerque a Allah y compitan dentro de ello para obtener de ello su esfuerzo y su lucha y competencia al más alto grado ante Allah. Entonces, como dijimos, el
Mu'adh, el compañero que venía cabalgando con el profeta sallallahu alaihi wasallam, le pidió permiso al profeta para poder informarle a la gente, él dándose cuenta de la grandeza de esta acción, ¿no? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam pues le impidió a Mu'adh que le avisara a la gente de esta acción. Y como dice el Sheikh Hafidahullah aquí, por el bien de su nación, por el bien de la nación, la Ummah de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, y por amor a ellos, para que encuentren en sus acciones lo que los acerque a Allah subhanahu wa ta'ala, y compitan, o sea que compita el musulmán dentro de ello, para obtener el más alto nivel o el más alto grado ante Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam, sin ninguna duda, él conoce su nación y pues negó que en ese momento su nación o los compañeros que se encontraban en ese momento con él, hacerles llegar esta información por amor a ellos, para que se esforzaran más, para que compitieran entre ellos quién tendría el más alto grado ante Allah subhanahu wa ta'ala, el Altísimo, Allah el Altísimo. Y continúa el Sheikh diciendo, y a lo positivo de esto, si se vuelven perezosos y confían en una promesa igual a esta, o sea esta promesa o otra igual a esta, pues sin duda se les sobrepasará muchas cosas de bien y una gran recompensa. Entonces, si las personas, como dice aquí el Sheikh, si la persona, si el musulmán se vuelve perezoso y se confía en esto, por ejemplo, diciendo que Allah subhanahu wa ta'ala me va a librar del castigo del fuego y me va a entrar al paraíso solamente a hacer mi adoración sincera a Allah subhanahu wa ta'ala y adorarlo solo a él. Y con eso me basta. Entonces él se vuelve perezoso en seguir las órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala o en hacer más cosas de bien, diciendo que pues con esta acción me basta y sobra, que Allah subhanahu wa ta'ala, que el profeta sallallahu alaihi wasallam explicó que Allah subhanahu wa ta'ala me va a perdonar el castigo del fuego y me va a entrar en su paraíso o en sus jardines. Entonces la persona que es perezosa o se va a volver perezosa por el motivo de que escuchó esto, y si él solamente hace esto, entonces se le van a ir muchas otras buenas obras que le podrían dar más grado ante Allah subhanahu wa ta'ala, y en el jardín del Fardos al-Ala tal vez podría tener otro nivel. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam le negó a Mu'adh en informarle a la gente. Ya que terminamos con el significado general del dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, pasamos al cuarto paso, que es qué es lo que se puede aprovechar del dicho, o qué es lo que se aprovecha de este dicho. Primero, la sabiduría del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dentro de la enseñanza, donde está la educación, que él abrió con una pregunta para que cayera dentro de él Mu'adh.
O sea, ¿qué significa esto? El mensajero de Allah, o el profeta de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Allah, tal vez ustedes cuando lean los hadith, hay muchos hadith que a veces el profeta sallallahu alayhi wa sallam hacía algo para que a quien él le estaba enseñando o él le estaba dando este hadith poniera atención. En este caso, él empieza la enseñanza con una pregunta, diciéndole a Muad, su compañero: ¿Atadri ma haqqu Allahu ala ibadi? ¿Wa ma haqqu al-ibadu ala Allahi? ¿Sabes cuál es el derecho de Allah a los siervos y cuál es el derecho de los siervos a Allah? Entonces él empieza preguntándolo. No es igual cuando alguien le quiere enseñar a alguien que le empiece preguntando acerca de lo que le va a enseñar, que empiece enseñándole. Y eso los maestros de ahora, el profesor o la persona que enseña, siempre tienen esa técnica del profeta sallallahu alaihi wasallam cuando quieren la atención del alumno. A cualquiera de los hermanos que sea maestro, cuando quiere la atención de su alumno, él le empieza preguntando sobre la clase, cualquier clase que él esté dando, ya sea de la religión o fuera de la religión. Él siempre empieza, y eso es muy común aquí en los países árabes. Cuando tomábamos clase de árabe, pues el maestro siempre, cuando empezaba la clase, nos preguntaba, ¿no? ¿Qué piensan acerca de esto? Y entonces nosotros empezábamos a pensar acerca de obtener la respuesta correcta y dársela al maestro, ¿no? Entonces esto es la sabiduría del profeta sallallahu alaihi wasallam, que empezó preguntándole a Muad radiyallahu anhu, que Allah esté complacido con él, sobre este tema, ¿no? Sobre este dicho. También en otros hadith, el profeta sallallahu alaihi wasallam le toma la mano a uno de sus compañeros cuando le dice el hadith. También él le toma el hombro a su compañero cuando le está diciendo el hadith o el dicho que le está transmitiendo. Entonces también esa es parte de la enseñanza y es parte de la educación del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam a su umma, a su nación. Y continúa el Sheikh diciendo, después de esta explicación: y que llegara dentro de él el entendimiento del aprendiz, como ya explicamos. Ese es el número 1. El número 2, la humildad del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Y una buena ética por montar un asno o un burro, como le llamen en sus países, y dejar que su compañero cabalgue con él. Entonces aquí vemos la humildad del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y ahora, ¿por qué humildad del profeta sallallahu alaihi wasallam en montar un burro, un asno? Porque es un animal que en los países árabes pues no tiene precio como un camello. Entonces si el profeta sallallahu alaihi wasallam hubiese querido montar un camello, pues sus compañeros le hubieran dado un camello. Pero en la humildad del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, montó un burro o un asno, y no solamente eso, pero dejó montar a un compañero de él con él. Si el mensajero de Allah pues no tuviera esa ética o ese carácter que Allah subhanahu wa ta'ala le dio, y también lo podemos encontrar en la surat Nun, donde Allah subhanahu wa ta'ala dice: وَإِنَّكَ عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ,
y sin duda estás hecho de un carácter eminente. Subhanallah. Entonces el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él tenía una ética, un carácter eminente, era humilde y sabía cómo tratar a sus compañeros y a las demás gentes. Entonces el Sheikh dice que en segundo es la humildad del mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, y una buena ética por montar un asno o un burro y dejar que sus compañeros o su compañero en este caso cabalgue con él, o sea, el mismo animal. Tercera, la explicación asombrosa del derecho de Allah a sus siervos. Y dice el Sheikh aquí en esta explicación, ¿acaso no es el monoteísmo y la unidad de adoración solo a él? Entonces esto es una de las cosas que se aprovechan de este hadith o de este dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam. La sabiduría, 1, la humildad, 2, en tercero, la explicación asombrosa del derecho de Allah a sus siervos, y como ya dijimos, pues es el monoteísmo o la unidad de Allah subhanahu wa ta'ala y adorarlo solo a él. El cuarto punto dice, y dentro de él, o sea, dentro del dicho, está la preferencia sobre sus siervos con la mejor recompensa por haber actuado sobre este derecho. O sea, Allah subhanahu wa ta'ala en este dicho que el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice a Mu'adh, está en ello la recompensa por haber actuado sobre el derecho de Allah. ¿Y acaso el derecho de Allah no es el monoteísmo? Entonces dice el Shaykh Hafidahullah, la mejor recompensa por haber actuado sobre este derecho, o sea, sobre el derecho de los siervos a Allah, es el monoteísmo, y en ello encontraron su recompensa. Y como ya mencionamos, la recompensa que Allah subhanahu wa ta'ala, que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, es pues no tener ser exitosos sobre el castigo del fuego y entrar en sus jardines de Allah subhanahu wa ta'ala. El quinto punto es y en ello hay preferencia de lo bueno y lo hermoso, de lo que se le facilita al musulmán. O sea, lo hermoso y lo bello de esto es pues que se le facilita al musulmán que adore a Allah subhanahu wa ta'ala con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala, sin ninguna duda, que el creyente llegue a adorar a Allah subhanahu wa ta'ala único, solo, sin asociados, y hacerlo con una intención pura. Entonces este es el quinto punto que pone el Sheikh Hafidahullah. Y vamos al sexto punto, y este es el último punto del Sheikh que puso. Y dice el Sheikh, el miedo de la dependencia en la amplitud de la misericordia de Allah. Y sin ninguna duda esta dependencia daña a muchos de los ignorantes. Entonces ya explicamos el miedo de la dependencia en la amplitud de la misericordia de Allah. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala es amplio en su misericordia, y aquel, como ya explicamos, que tome esta simple acción de decir, voy a adorar a Allah subhanahu wa ta'ala y voy a hacerlo con sinceridad, dice aquí el Sheikh, y sin ninguna duda esta dependencia daña a muchos de los ignorantes. O sea, llega a dañar a aquel que es ignorante y que tal vez piensa,
no piensa, pero se niega él mismo en adquirir más recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala, y al mismo momento pues en adquirir más grados, o un grado más alto ante Allah subhanahu wa ta'ala. Y así termina el Shaykh esta explicación, y le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos facilite el entendimiento, que acepte de nosotros y de ustedes, y le pedimos que seamos de aquellos que adoren a Allah subhanahu wa ta'ala, único, sin asociados, con sinceridad pura, inshallah ta'ala, y que la paz y las bendiciones de Allah sean con su profeta, con su familia y con sus compañeros. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.